a ver, el senador Cornejo ingresó al recinto. Hay como cuestiones que tienen que ver con cómo funcionan, ¿no? Que en los parlamentos. El senador Cornejo tiene que entrar a decir, como presidente de Interbloque, que representa a 33 senadores de Juntos por el Cambio, que fueron todos los que no ingresamos a la sesión, a decir que esa sesión es inválida porque había pasado el tiempo reglamentario. Hay un reglamento, hay normas que están establecidas y votadas por los senadores, que para modificarlas hay que presentar un proyecto y votarlo por las 2/3 partes de el total de los miembros de los senadores, que establece que, en su artículo 15, que una vez que se convoca la sesión, que en este caso fuese convocada a las 15 horas, si a los 30 minutos de sonar un timbre no se logra el quórum, esa sesión cae automáticamente. Claro, eso fue lo que pasó. Al minuto 39 no tenían el quórum, eran 36 senadores sentados, hacía falta 37. Como suele pasar con el kirchnerismo, antes lo hacían con mayoría automática, hoy, gracias al voto de la gente, no tienen esa mayoría automática. Decidieron, como hace la presidenta del Senado, sus propias reglas, creer que la justicia, las reglas, la Constitución, lo que piensa la gente distinta y demás, no le importa, y decidió continuar con una sesión que es completamente inválida, y por eso hemos hecho una presentación judicial. Las normas están para cumplirlas. Los argentinos, y este es uno de los grandes problemas de nuestra economía y de nuestros problemas, hay falta de confianza en que las reglas se cumplen, en que lo que se dice es lo que se hace, es dar certidumbre. Entonces, las señales como estas, después son las señales que hacen que los inversores no quieran venir, que la gente no quiera contratar trabajo, que el Fondo Monetario Internacional no sepa qué hacer si la vicepresidenta de la Nación no cumple ni siquiera la regla mínima que establece cuándo hay quórum y cuándo no hay quórum en el Senado de la Nación. Estamos de acuerdo, Guadalupe, es decir, yo en eso coincido, que claramente hay un sector del peronismo kirchnerista que busca lograr sus objetivos a como dé, y si hay que violar una norma, se la viola. Ahora, también me parece que hay que hacer una autocrítica, o por lo menos yo hablo en off con varias fuentes de la coalición opositora, y señalan que está faltando un liderazgo, que faltó incluso en la instancia de los diputados. Es cierto que vos sos senadora, pero que no hay nadie que o cuente los porotos o vayan a hacerse el hisopado, que siempre iban a hacérselo a la rural, y caigan a hacerse el hisopado ahí, y siempre se piensa que puede haber una trampa en eso. Incluso hay algunos que dicen, hay que ver si tenía o no coronavirus la diputada que dio positivo antes de la sesión y perdieron un voto. Y esto que te hablo de la reglamentación o de lo del senador Cornejo, nosotros lo sacamos ayer en La Nación, es porque había un abogado ayer hace un rato compartiendo la mesa ahí en La Nación, que decía que hubo un incumplimiento de una parte del reglamento cuando él ingresó ahí, que pudiera ser observable también. Más allá de lo que decía la justicia, tiene que sentarse y usar el micrófono. Él no hizo ninguna de esas dos cosas. Ajá, no se sentó en su banca, no fue sentado en su banca y no utilizó los micrófonos. A viva voz, pasado los 30 minutos, de hecho ya había caído el quórum, porque él no entró en el minuto 30. Él entró en el minuto 40, con lo cual el quórum ya no existía. O sea, el quórum se consigue al minuto 30 y lo que pasa después no es quórum, que es lo que reclamamos nosotros. Lo que pasa después del minuto 30 no es quórum. Aún él se hubiese sentado en su banca, la sesión ya estaba caída en el artículo 15 del reglamento. Además, la demostración de que esto es así es que el senador Mayans, presidente del bloque de la bancada oficialista, propuso modificar el reglamento después de lo que sucedió. Primero, de tal forma que asume que lo que estábamos diciendo era real. Después modifica algo para atrás, las cosas se modifican para adelante, no para atrás. Y después incumple otra situación, que es que para modificar el reglamento hace falta un dictamen de comisión y los 2/3 del total de los senadores, es decir, 48 senadores votando a favor de esa modificación. Ahora bien, yo creo, déjame que me tome ustedes. Sí, te escucho con atención. No, Juntos por el Cambio seguramente debe aceitar muchísimos mecanismos. Pero lo más importante, que para mí es un valor, es que estamos frente a un espacio político
que tiene un montón de figuras de peso nacional, con trayectoria, que pueden mirar a la cara a la gente, con aciertos, con virtudes, que hablan, que son conocidos, que tienen vocería. Entonces, obvio, es mucho más fácil administrar un espacio político donde manda solamente una persona y dice qué hacer y no hacer y todos los demás ordenan, pero la democracia y la construcción política de un país y de un proyecto requiere de un montón. Y a mí me llena de orgullo saber que soy parte de un espacio donde hay muchas personas y muchos líderes que tienen trayectoria y que tienen respeto incluso por parte de la sociedad. Suena, en teoría eso suena correcto, lo comparto, aunque a nadie le importa lo que yo pienso, pero me gusta lo que señalás, me gusta ese concepto, me gusta el concepto de la alternancia, la democracia creo que necesita ese diálogo interno. Ahora, en este escenario tal vez se requieran otro tipo de también inteligencia aplicada a la hora de saber que cada instancia, tanto en diputados como en senadores, tanto aquí como en la legislatura bonaerense, se necesita, me parece, algún tipo de liderazgo, de lineamiento para evitar caer en alguna trampa. Incluso te señalaba lo de Máximo, porque hay gente, incluso del PRO, te voy a decir, que dice lo de Máximo fue una trampa, adrede o no, pero todos caímos en la emboscada porque ahora el gobierno tiene más discrecionalidad al extender el presupuesto del año pasado, ¿no? Comparto con vos que hace falta, y esto lo han reconocido todos nuestros representantes con mayor vocería, de la importancia de tener como una coordinación. Nosotros nos encontramos frente a un escenario de muchísima responsabilidad. La ciudadanía ha decidido acompañar nuestra propuesta, entendiendo que estábamos defendiendo la República, defendiendo los valores, parar el atropello del kirchnerismo, y esto requiere mucha responsabilidad por parte de todos los que estamos dentro de Juntos por el Cambio, y seguramente hay que aceitar y mejorar. Se han sumado voces, y esto requiere de un ejercicio que yo estoy segura que las principales figuras de nuestro espacio están convencidos y lo van a hacer, y tienen esa convicción porque es muy importante. Después, la verdad que con el kirchnerismo es siempre todo incierto. Siempre buscan la manera de, si aprueban el presupuesto aprobado que presentaron, el mismo ministro de Economía cuando fue a hablar al diputado dijo, esto está desactualizado. Cuando agregaron 50 y pico artículos, el diputado Tetaz le preguntó al diputado Heller si tenían idea de cuánto costaba al país estos 51 nuevos artículos, y él le dijo que no tenían idea de cuánto salía. Entonces, la trampa la pone el kirchnerismo. Es o votás un presupuesto que es una porquería, o dejás a la Argentina, o entrás en lo que plantea Máximo. Durante todo el día y durante toda la noche, nosotros hemos ofrecido un montón de alternativas desde diputados para poder que vuelva incluso, y que vuelva a la comisión para seguir trabajándolo, para seguir acompañando, para claro, seguir... por eso esa era la idea, ¿no? Pero, pero hay un momento donde siempre es una trampa. Es una trampa. El kirchnerismo siempre... Entonces, pero caer en la trampa también, ¿no? Perdón, ahora hablamos, me interesa hablar de otros temas también, pero votar el presupuesto... Me es inevitable hacerte la repregunta, por lo que vos decís, ¿no? Por la trampa que les tienden. Lo que dices, siempre depende como vos lo querés leer. Votar el presupuesto como estaba era una mentira a la Argentina. Era seguir manejando discrecionalmente el dinero como lo hacen. Ahora, nosotros seguimos insistiendo que el 1 de enero pueden perfectamente volver a presentar un proyecto de presupuesto para seguir trabajándolo, y un presupuesto real, genuino, que no le mienta a la gente, que no maneje discrecionalmente el dinero. Ahora, el que tiene que hacerlo es el Poder Ejecutivo. Si no lo hace, es el Poder Ejecutivo el que no quiere hacerlo. Y esto es lo que va a demostrar qué es lo que quieren hacer y cómo administran sin planificación. Tenemos un presidente que no cree en los planes económicos. En una Argentina que necesita poder tener un plan de acá a 10 años, un presidente que muy orgullosamente dice en conferencia de prensa que no cree en los planes económicos. Sí, en eso... Bueno, de hecho, la dificultad, o una de las dificultades para acordar con el Fondo Monetario es la falta de plan estratégico y ahora de presupuesto, ¿no? Es formal, pero
Claramente el gobierno, bueno, necesita en este caso de una oposición fuerte. Y parece que puede haber sesiones a fines de enero. ¿Qué es lo que se esperan para esos momentos, Guadalupe? Por ahora nosotros tenemos las sesiones en términos del Senado extendidas hasta mañana, digamos, de las ordinarias. Todavía no ha habido una convocatoria, un decreto del presidente donde llama a extraordinarias. Pero no va a ser, al menos desde que yo soy senadora y que actualmente el presidente Fernández es presidente, durante todos los 2 años ha convocado a extraordinarias y siempre hemos estado, siempre. Y estamos para acompañar, para sumar, para poner cabeza, pero lo que no vamos a hacer, y por eso nos votó la gente, y esa es nuestro norte, nuestra responsabilidad, es no vamos a acompañar mentiras, no vamos a acompañar atropellos, no vamos a acompañar ni convalidar violaciones sistemáticas a la Constitución, a seguir poniéndole el pie sobre la cabeza a la gente, a no mejorar y no tener un plan de trabajo que tiene que ver con la educación, que tiene que ver con la generación de puestos de trabajo. Para eso nos votó la gente, y a eso no vamos a acompañar. Ahora, para todo lo otro, desde el primer día que hemos estado, tanto en Senado, en diputados, y ni hablar de los que son gobernadores de Juntos por el Cambio. En el Senado hay, digamos, ¿quién es el líder que vos ves, o la líder que vos ves que puede marcar una diferencia? Algunos decían, una figura como Pichetto, que incluso llegó a ordenar la fila de kirchnerismo, le hace falta Juntos por el Cambio en el Congreso. ¿Qué pensás? En el Senado, la verdad que hay mucha vocación de trabajo. Hemos logrado, insisto, nosotros hoy tenemos un interbloque de 33 senadores, que tiene bloques, monobloques que antes no estaban dentro de Juntos por el Cambio, y hoy sí. Y hay figuras con mucha trayectoria, obviamente. Primero los presidentes de los bloques, tanto el senador Naidenov como el senador Schiavone, obviamente Luis Juez, una persona con una enorme experiencia también en el Senado, obviamente Cornejo, Martín Lustó. Hay actores y protagonistas que vienen de hace muchos años trabajando y que tienen Juan Carlos Romero también está ahora dentro del interbloque. Ahora, nosotros trabajamos en un modelo donde todas las opiniones son escuchadas, donde podemos debatir, hay temáticas que lleva uno más que el otro, se discuten los temas, pero en el Senado hay una conducción, también somos menos, pero hay grandes líderes dentro del espacio de Juntos por el Cambio que tienen esta misma convicción que te planteo yo. La presentación para declarar nula, el quórum de ayer y la sesión en donde se aprobó bienes personales, o la nueva ley de bienes personales, recayó en el juzgado, en lo contencioso administrativo número 5. ¿Ustedes tienen expectativas de una decisión judicial favorable? Porque recuerdo el antecedente del año pasado sobre un planteamiento sobre sesiones virtuales que no tuvo respuesta favorable de parte de la justicia, que en palabras más, palabras menos, dijo que no era de su competencia intervenir en un fuero o en todo caso en un poder que les ajeno. La expectativa que uno siempre tiene es que la justicia funcione, pero también es importante no dejar pasar la situación, porque hoy fue esto, mañana puede ser otra cosa. Entonces uno tiene que sentar los precedentes y utilizar todos los mecanismos legales y constitucionales que existen. Entonces, si hay un reglamento que en términos del funcionamiento no es no es una especie de cosa que nos ponemos de acuerdo y decidimos cómo vamos a manejarnos sencillamente. Tiene un peso de, si querés, una ley interna del Senado. Tiene una validez y para modificarlo hace falta, como ya te decía, un trabajo en comisión, votarlo en el recinto. Entonces, pero además no podemos dejarlo pasar porque, insisto, hoy fue esto, que obviamente en el artículo 1 y el artículo 2 es un alivio para un montón de personas que de hecho nosotros acompañamos porque el primer proyecto que se aprobó en el Senado, nosotros lo acompañamos y nuestra postura era seguir insistiendo con ese proyecto. Ahora, tenés que marcar la cancha y poder decir en voz alta a otro poder. Además, si hay alguien que sabe de meterse en otros poderes es el kirchnerismo, con lo cual
yo espero que la justicia analice fríamente, con las herramientas legales y con los argumentos correspondientes, la situación de si fue una ley sancionada o no. No podemos dejar pasar que una ley fue sancionada fuera de los marcos jurídicos que requiere la Argentina para las leyes. Hoy fue esto, mañana puede ser otra cosa. ¿Ustedes creen, o vos crees, de algún modo representando a tus colegas, que esto es el comienzo de una serie de posibles trampas? No lo sabemos, pero uno no puede mantenerse indiferente a cuando se viola sistemáticamente lo que está establecido en la ley. Yo como senadora que represento, el Senado es constitucionalmente el lugar del federalismo por excelencia, donde están todas las provincias representadas. Uno no puede, y es un órgano parlamentario que rige las leyes del país. Uno no puede poner como algo menor que una ley fue sancionada de una forma indebida. Es algo grave. A mí me hacía acordar, con toda la diferencia del caso, me hacía acordar incluso aquello que pasaba hace un poquito más de 20 años, ¿no? La famosa Banelco, las coimas en el Senado, aquello que fue un escándalo para la Argentina. Es cierto, si hay un poder que representa la totalidad de manera bien clara y cabal, es el Senado de la Nación. Por eso, y no es algo menor que en ese órgano tan importante en la Constitución Nacional, algo sea aprobado, una ley que rige para todos los argentinos, haya sido aprobada en una forma ilegítima, inconstitucional, está fuera del reglamento, y esto es grave. ¿Te imaginas, yo pienso de cara al 2023, ¿te imaginas que el gobierno puede tener alguna esperanza para muchos con este rebote económico, más allá de los problemas de la falta de acuerdo con el fondo, los problemas, por supuesto, del dólar y de la pobreza y la inflación? ¿O ustedes están seguros que de acá al 23 van a consolidar ese frente que se lo ve dividido por momentos o con cierto conflicto interno, pero que claramente ha sido el ganador de la última elección? Mira, estamos terminando un año 21, que fue enormemente complejo, sumado al del anterior, donde la gente está cansada, está angustiada, se perdió el laburo, baja nuestro Producto Bruto Interno, se cierran puestos de trabajo, el dólar blue está por las nubes, a los chicos estuvieron 2 años encerrados sin poder estudiar. La verdad que hablar de cualquier cosa que tenga que ver con estrategia política de los políticos de cara al 23, siento en lo personal que es faltarle el respeto a la gente y no entender que hoy los problemas son urgentes. ¿Qué va a pasar en el 23? Lo dirá la construcción política, pero hoy lo importante es resolver los problemas a la gente, y esa es la agenda que nosotros queremos llevar al Congreso, porque es lo que le importa a la gente: la educación, el trabajo, la inflación. O sea, esto es lo que nos importa. La verdad que lo que vaya a pasar en el 2023 será cuestión que se dirimirá en el oficialismo y en Juntos por el Cambio en el 23. Seguro, dentro de Juntos por el Cambio estamos convencidos de que la unidad y este respaldo que nos dio a los argentinos es para construir una Argentina distinta basada en esto que te vengo diciendo. Guadalupe, ¿cuál es tu proyecto próximo allí en el Senado Nacional? Personalmente me gusta trabajar mucho los temas que tienen que ver con género, con niñez, pero creo que la construcción es colectiva. Estoy convencida de que hay que agarrar un montón de leyes que fueron aprobadas durante estos últimos 2 años, que tienen, si querés, un título maravilloso, pero que su articulado es desastroso. Por ejemplo, teletrabajo, economía de conocimiento. Y más que generar nuevas y grandes, enormes leyes, hay que mejorar las leyes que hagan que se genere trabajo, que se genere estabilidad, que se genere previsibilidad. Hay un montón de temas para trabajar y creo que estos son las claves: trabajo, educación, certidumbre, baja inflación. Estos son los temas que le importa a la gente, a la seguridad, al argentino y argentina de a pie le importa eso, y eso para mí es lo que hay que trabajar.
no tanto agendas personales. Yo puedo tener intereses personales sobre algún tema, pero lo que la Argentina requiere son construcciones colectivas.